tal, hermanos? Ahora vamos a ver por qué el nombre de Caballeros de Colón. Se conforma por dos palabras, caballería y Colón. La caballería porque es el signo de la valentía, porque el caballero armado es el que protege al que no se puede proteger a sí mismo, al desprotegido, que ayuda a la viuda, que ayuda al huérfano. Colón es el atributo y es el honor a Cristóbal Colón por su descubrimiento de América, porque con esa gran hazaña llegó a América el Evangelio, llegó la religión católica, llegó la palabra de Dios. Pero también por otra razón muy importante que ahorita vamos a mencionar, porque aquí en América estaba el estado de la barbarie, y con la llegada de la palabra de Dios se modificó eso y cambió a la civilización del amor. Vamos a analizar ahora, primero es todos los sacrificios que hicieron durante 2 siglos, segundo es analizar los sacrificios y crímenes que hicieron durante 4 días, y tercero, el mayor crimen de niños que haya registrado la humanidad. Eso se realizaba aquí en América. Primero, los crímenes que se cometieron durante 2 siglos. Vean, Francisco Clavijero y Fray de Zumárraga cuentan que en 1531 se sacrifican en la Ciudad de México a los ídolos más de 20,000 víctimas al año. Fray Juan de Torquemada dice que en todo el país, en esa época, se sacrificaban 72,000 víctimas, incluyendo 20,000 niños. El historiador, el padre Cuevas, historiador mexicano, dice que más de 100,000 víctimas se sacrificaban al año. Esto en sus investigaciones. El historiador Gomara cita más de 50,000 víctimas. Los historiadores, Acosta como Herrera, aseguran que habían sacrificado entre 5,000 y 20,000 personas se sacrificaban por día en algunas de sus fiestas. Fray Toribio de Benavente, mejor conocido como Motolinía, describe en la fiesta del Tlaxcalián, dice que se llegaban a sacrificar 800 hombres en un solo día. Francisco Antonio Lorenzana afirma que en Cholula se sacrificaban 6,000 niños por año. Miren, Diego Durán, por su parte, en Historia de las Indias, dice que había días que sacrificaban 2,000, que otros días 3,000, otros días 5,000, y llegaba a haber sacrificios de 8,000 personas en un solo día. ¿Qué hacían con su carne? Dice que se la comían y hacían fiesta con ella. Esto, hermanos, fíjense, después de haber ofrecido el corazón de las víctimas a los demonios. Fray Pedro Simón, en su libro Historia de la Guerra de los Indios Pijaos, indígenas de tierra firme, calcula que desde la fundación del Estado azteca, que se fundó en 1325 hasta 1531, aproximadamente 2 siglos, esto hasta que llegó Cortés, dícese que se sacrificaban por millones las víctimas a los demonios, estos demonios con figuras zoomórficas. Fíjense, los trabajos de investigación del historiador antropólogo estadounidense Michael Horner, que no es nada afín al catolicismo, él estima que más o menos 250,000 personas fueron sacrificadas al año por la culta civilización azteca. ¿Cómo ven? Hermanos, si hacemos un resumen, y esto nos lleva a que los sacrificios al año superaban los 100,000. Si tomamos en cuenta que fueran, por ejemplo, no los 100,000, sino 50,000 al año, del historiador López de Gomara, solo en la región mesoamericana del continente, entre nada más los aztecas y sus aliados, asesinaron
cerca de 8 millones de personas. Fíjense, hermanos, los aztecas celebraban fiestas cada 20 días de acuerdo a su calendario. Y en estas fiestas sacrificaban a millares de personas. Millares de personas eran sacrificadas en las fiestas de los aztecas. Todo esto con gente que tomaban cautiva de los pueblos que tenían ellos sometidos. No de en balde Mel Gibson en su película Apocalipto, basada en el libro de Diego de Landa, muestra con los cronistas de aquella época qué se hacía con los enemigos de las tribus y cómo fue atacado y criticado Mel Gibson por esta película. Miren, las pirámides para los precolombinos significaban altares de sacrificios. Es más o menos igual que los zigurat en Babilonia y Asiria, la hoy Irán e Irak, que también eran pirámides de sacrificios, en donde estos de Babilonia y Asiria, lo principal que se sacrificaba eran niños. Estas pirámides contaban con canaletas. Esas canaletas a los costados de las escaleras eran para que por ahí bajara la sangre, circulara la sangre, y al final había una cabeza de serpiente. Esto era satánico completamente, realmente satánico. En los cronistas de aquella época dicen estos historiadores que ellos comentaban que era imposible acercarse por el olor nauseabundo que generaba la sangre ya una vez descompuesta. Eso eran las pirámides, sacrificios, altares de sacrificios. Miren, lo segundo, que es el máximo crímenes que tiene la civilización azteca, solamente en 4 días. Estos se realizaron con el motivo de la consagración en 1487 de la construcción de la pirámide de Tenochtitlan, que para esta consagración, en un solo día se asesinaron a 80,400 personas, menos de una persona por segundo, ya que el día tiene 86,400 segundos. Fíjense, a razón de cerca de una persona por segundo, sacrificándola. Esto durante 4 días, solo para consagrar la pirámide de Tenochtitlan, que tardó la construcción en 4 años, que también allí murieron miles de personas en esa construcción. Esto lo dicen los cronistas de esa época. Fíjense, las investigaciones de Prescott, que es un historiador estadounidense, antipático a España y protestante, dice que en esta consagración de la pirámide se asesinaron no menos de 70,000 personas para esta consagración. Vean, Bernal Díaz del Castillo, en su libro La verdadera historia de la conquista de México, él contó más de 100,000 cráneos en las plazas aztecas. Eso cuando él llegó ahí. Muchas personas y enemigos de la iglesia decían que Bernal Díaz del Castillo era un clerical, que por eso ponía eso, para minusvalorar a los originarios de aquí. Pero vean lo que el tiempo da la razón. Hace pocos años se descubrieron esos cráneos y se contabilizaron y llegaron a ser más de 130,000 cráneos en el centro de Tenochtitlan, hoy Ciudad de México. Esa cantidad de cráneos fueron contados. Otro mayor sacrificio que contamos, el tercero, que es que tienen los aztecas el mayor número de niños sacrificados. Vean, en la fiesta de Tlaloc, que es un monstruo zoomórfico, que es el dios de la lluvia,
Para que la lluvia no faltara, para que no faltara el agua, muchos niños eran ahogados en esta fiesta. Otros niños eran llevados en literas cargadas a hombros. Directamente ellos estaban adornados con piedras preciosas y eran adornados los niños llevados en estas literas directo al sacrificio, donde se les enterraban lo que viene a ser las espinas de los magueyes abajo de las uñas o en las costillas, para que estos niños lloraran, y entre más lágrimas derramaran era señal de que iba a llover más. Otros niños que también eran víctimas de los pueblos que eran sometidos, o de sus mismos hijos, eran conservados hasta los 15 años y después eran colocados en unos palos y eran muertos, sacrificados con flechas, todo para sacrificárselo al dios Tlaloc. Fíjense que si hacemos un análisis, viendo esta contabilización de tantos sacrificios que hacían, y si España no hubiera llegado con la evangelización, lo más seguro es que estas generaciones, estas civilizaciones hubieran desaparecido sin dejar rastro alguno, como así sucedió en muchas otras, de las cuales no se sabe cómo finalizaron. Vean, lo que aquí existía era antropofagia, canibalismo, pederastía, incesto, víctimas rituales en millones, discriminación de la mujer y de los niños. Existía mucho esto, era lo que se acostumbraba. Claro que sabemos que hubo cosas buenas también, pero si lo ponemos en una balanza, debemos de ser verdaderos y decir qué era lo mejor que le convenía a esta civilización. Realmente vivían presa de la ignorancia y del sacrificio y la muerte de los más débiles. Muchos critican la conquista y hablan de genocidio, pero deberíamos de preguntarnos, ¿cuál genocidio? ¿El genocidio que ya existía aquí por años y siglos? ¿O el genocidio que causó la viruela? ¿Cuál genocidio realmente? Cuando llegó a España, se fundaron ciudades, se pusieron universidades, se construyeron puentes y caminos, se estableció la cultura del amor realmente, se estableció la religión católica y con ello la cultura del amor, se establecieron colegios, se fundaron ciudades, se estudiaba la lengua originaria, se escribía y se dejaban las bases para que los demás la siguieran estudiando. Fueron ellos los que hicieron esto, los misioneros. Colón llegó a un estado de barbarie y con la conquista se borró esta barbarie y trajo nuestra fe. Por eso, en honor a Cristóbal Colón, es el nombre de Caballeros de Colón. ¡Viva Jesús! Gracias, hermanos.